Hoy hablaremos un poco de la segunda etapa del duelo, la tan temida ira. Esta vez no vamos a dividir los grupos de observación, ya que esta es una etapa que aflora en todos los grupos generalmente. Luego del shock, de la negación, aflora la rabia, la ira, y es justamente cuando es posible el entendimiento de pérdida, la sensación de injusticia y de resentimiento que no sabemos cómo canalizarlo, adhiriéndonos profundamente a esos sentimientos reprimidos durante la primera etapa. Aquí las explosiones de diversas emociones y sentimientos surgen como una forma de aceptar lo sucedido. Pero la ira no siempre viene sola. También viene acompañado de un sentimiento alterno, que es la culpa. Y ahí se pasa a la etapa de la negación. Comprender que nuestros planes, nuestras ideas, nuestras esperanzas no se cumplirán tal y como nosotros lo pensamos, genera un sentimiento reconocible cuando hay la recurrencia de frases como ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre me sucede esto? Pero también vienen acompañadas por ¿quién sería el culpable o la culpable de? Esta última frase detona la sensación de furia, lo que resulta muy difícil cuadrar en un momento de atención terapéutica inicial, ya que recordemos que como no habíamos solucionado la etapa de la negación, agregada a esta etapa de ira, de furia, en este instante es muy difícil que un paciente acepte cualquier tipo de asistencia. En ocasiones, lo mejor que puede hacer un familiar o las personas que están cerca de la persona que está pasando el duelo y está en esta etapa es dejar que desfogue su ira. Obviamente, con un poco de vigilancia para que este desfogue no haga daño ni a otras personas ni se haga daño a sí mismo. Pero hay que tener en cuenta algo muy claro. Esta es una etapa de total y absoluto respeto del sentimiento, porque no tiene otra forma de desahogo. Necesita llorar, hacer rabieta, ponerse furioso, echarle la culpa a alguien. Recordemos cuán desapercibida pasó la etapa anterior, la de la negación. Todos los sentimientos fueron reprimidos, fueron enclaustrados, están como en una olla de presión. Uno u otro motivo puede desencadenar esta nueva etapa del enojo. Y esta explosión necesita comprensión y sobre todo respeto. Si no sucede este desahogo emocional, la ira se estanca y convierte a la persona o al individuo en un ser con un carácter frustrado y en total desconsolación. La psicóloga Elizabeth Kübler-Ross define a esta etapa como muy problemática, porque existe justamente una vinculación con la negación, que es el proceso anterior, y con la frustración, que es el proceso que vendrá después. Entonces se cae en un abismo de emociones y de sentimientos incontrolables que aparentemente no tienen retorno. Cuando digo aparentemente es porque entendemos que este estado de furia suele pasar en unos meses, pero tampoco minimicemos el sentimiento, ya que puede volverse recurrente y puede convertir a la persona en un agresor constante de la gente que tiene cerca. Si es respetado el momento y el sentimiento, observado,
comprendido, entonces sí la etapa se vuelve temporal. Pero luego de que desfogó la ira, de que comprendió el momento, de que entiende en dónde está, aflora la siguiente etapa, que es la negociación. El problema es que a veces viene muy vinculada a la depresión. En esta etapa, a pesar de no haberlos separado por grupos de estudio, sí tenemos que ponerle un punto muy claro cuando los niños pasan por la etapa del enojo, ya que en ellos no existe verdaderamente el enojo como tal. En realidad es una manifestación del sentimiento de haber perdido, de sentirse abandonados. Y lo que hacen los niños es manifestar esta sensación en juegos violentos, pesadillas, enfados a otros miembros de la familia e incluso no avanzar en su proceso de desarrollo o de maduración psicológica. Incluso retroceden en este proceso. Existen muchos niños que todavía mojan la cama precisamente por el problema de las pesadillas luego de una gran etapa de furia. Ahora debemos entender que enojarse es muy normal. ¿Quién no se enoja? Cuando tiene un motivo, cuando tiene una pérdida. El problema se suscita cuando no se asume el enojo por la pérdida, sino que se desvía hacia aspectos diferentes del contexto social o familiar que vive la persona con duelo. Enojo con los compañeros de trabajo, enojos con un familiar cercano, con la pareja, con los hijos, descargas de sentimientos injusta y generalmente crueles. En ocasiones la ira suele ir dirigida hacia uno mismo, incurriendo en lo que se denomina automaltrato físico y emocional. Y ahí tenemos un gran problema. Pero al igual que todas las etapas del duelo, la etapa del enojo es necesario identificarla, transitarla, reconocerla, pero sobre todo comprenderla. Y comprender las causas para poderla procesar adecuadamente y superarlas. Y con esta superación, obviamente, sanar el dolor de la pérdida. Debemos recordar que es muy importante no negar ni el dolor ni el enojo y permitir que los sentimientos afloren para que el dolor vaya disminuyendo, pero de una forma consciente en relación a los sentimientos que provocaron el enojo. Aquí tenemos algunos puntos para ver cómo podemos procesar el duelo, ¿sí? En ciertos momentos podemos hacer una carta dirigida al objeto de la ira. Si tenemos arte, podemos hacer un dibujo, una pintura, algo que exprese lo que sentimos en relación al enojo que tenemos dirigido y que nos enfoque a lo que nos enoja. Con esa carta podemos descargar nuestra rabia y la podemos destruir, quemar, pisotear, arrancar, romper. Lo mismo podemos hacer con la pintura. Y en ese momento estamos tranquilizándonos para que la descarga no sea hacia los seres queridos. Algo más que podemos hacer es hacer ejercicio físico. Bueno, pues 30 minutos de ejercicio físico constante libera o nos ayuda a producir una hormona, la dopamina. Esta es la hormona de la felicidad. En otros momentos vamos a conversar sobre ella. Y nos permite relajar el cuerpo en relación al sentimiento de rabia
que se tiene contra algo que no está cerca. El cansancio nos permite conciliar el sueño. Y recordemos la importancia de conciliar los sueños para poder reponer el cuerpo y la mente para el día siguiente. Algo más que se puede hacer es mantener una conversación con un familiar o con un amigo de confianza. Pero como suelo decir siempre, debe ser una persona que tenga mucha coherencia, porque cuando se cuenta el problema, se suelen movilizar los sentimientos. Pero esa persona debe mantener su coherencia a pesar de la movilización de los sentimientos y emociones que provoca que un amigo esté pasando por un duelo, para poder ubicar y hacer que la persona reflexione sobre su problema. Por lo tanto, es muy difícil encontrar en un amigo o en un familiar un confidente. Lo más acertado es acudir a un terapeuta, un especialista en salud emocional, que nos ayude a aclarar dudas, que nos permita organizar nuestras ideas para podernos superar. Bueno, esta fue la etapa de la ira, del enojo, de la rabia. Y si te gustó y reforzó tus ideas sobre el duelo, si nos va ubicando en dónde estamos, si pasamos ya las fases, si estamos en las fases, si necesitamos ayuda, no te olvides darle un like. Comparte este video y nos vemos en la siguiente etapa. Fue un gusto estar aquí en este pequeño Light Dust que fue preparado justamente para ti. Un gusto.